Aseo TV tokewa aka aruskit asip kanya nagasaki po nila kispa ay ukawaki chao toke purtanitas ki utana kamaro kamaraki kaukin kay kat asipsta uksa nakarusa halya sa sinwa arunt anikasma hilanaka kulyakanaka akarma nakakunrak aruskit anyani inasa sa hisipsta hisa hilanaka kulyakanaka aka sarawi sanaka taki sanaka yatinya sanaka kuna kitiha aka aymar marka aymar kolyan marka taklu kanakat aruski pataski tuno amuyonaka sapi amuyonaka taki ukanakata akuro nakana walipuniwa inasa uintanipsta kitan ma kams nasa walhas hamini bakalax haminio uthi paya uthi ka may nikilata kitita khichuro ta khawil ta kon unistara kiki inasa ukatoketwa aruskit anyan inasan sumo institi pero ukatoket kitiros chura charmata khawil ta hilanak kulyakanaka Freddy Akarapi Wanka no hupaka politólogo yatichiri yathatiri ukamaraki hukampi posgrado ksanakan sa yatintas karakiki hukampi sa hilanak kulyakanaka aitas nya kwakisi punirakiwa hichuroka inka wasker chokewanka ukat huphatwa aroski tanyani kitite utayawai kinaira pachanak ma universidad hachaut utayawai universidad ahlia uta no kamakaya hilata kumawa tawantin suyo ahlia uta kamakaya mo kana istan hilat huk hilata ka uksan sa chikans asni wayarakina no na wainitut pacha ukamaraki hichaha kaisa pensamiento no pensamiento pacha uksan irtaski uksan wa chikans asira arunta sinyani hilata akarapi askinan pun purtanta ka wakichawiroha mayampisa walikiwa hilata ilari ukamaraki hilanak kulyakanaka aski arumakipan aska hipukipan sa sino aruntanipsmana aksa altupata markat pacha kaukanite istasipta taaki humanakaru kamaraki aka qolyasuyunha qichwanaka walhanenaka kamapqaraktan no aka chatawantin suyunukat na aruntirista ka qiswa aruta kamsasina alimpuncha ikachuntuku rankunapa zona masikuna kinellata halina paikuska kay chierta wantin suyupi causa kuna halila kipanay munata qiswa masin naka kamaraki kaukaniteja asipta naka chatawantin suyun naka orak pachana un gran saludo, un gran jalaya a todos los gilatas, cuyacas, tatas, mamás, huayna, tahuaco y a todas y a todos quienes nos escuchan, nos sintonizan por este medio. Un gran jalaya gilata. Jalaya gilata Akarapi Wanka askinan kamarun asan alin puncha sa sarunta sirakinyani alin turay sa kamakiwa mo yata aski aruma sa tutay sa sin no wow ke kuna panay kuna sa sas no yata kanya sa chat macam sa kecho ar sa hilata pacha aber kana istanyan marki ceriro hilata pacha aka aymar takina aymar sarawina kolyan markan sarawipana kun hamsa aka wiphalah apnakasi kunats amtapinyasa kunats wakiskiri marka sataki hilata pacha kun hams marka jiri khanais walikiwa hilatanaka kuyakanaka kunateja aka yakipanaka sapjeja aka wiphalah chaki unstej kunatrapua sapjeno yakipanaka sti sapjania aka wiphalah kiti kunasa mainiki kunstawayi maini haka inka waskar chukiwanga kunturkanki pasti chamaraka 10 de febrero kapacha ukauru sartawai haka yamarkan kuno paja unchu que se sinkpacha no entonces panaka sapjeja mainiki aklures asina no aka hanko kipiniu ma hake uki Fernando Untoja satajupaja hanko kauchek pachwi palaja aka falso no pero haneuka hake amuyo skiterno haneuka esa pisichuy ma kumarakita no ne wipala kolla suyun samipaja hacha samipaja hanko piniskia o sea es blanco no solo que esta wipala esta ajedrezada uito se llama esto es pues la complejización no el otro es zapa o sea esta única digamos ¿no ve? Esta cuadradita blanco obviamente no
es blanco, el color, el sami, la unancha del Collasuyo es blanco, ¿no? Pero ese blanco cuadrado, el blanco zapa, de un solo color, es, digamos, es pues algo simple, ¿no? Algo simple, ¿no? Obviamente se maneja en las distintas festividades. Ahora, digamos, podemos ver, digamos, cuando se siembra, digamos, ¿no? Los cultivos, o cuando se cosecha, o cuando hay matrimonios, o cuando hay fiestas, o cuando las autoridades terminan, digamos, su gestión, están siempre las huipalas blancas, ¿no? Ukamay hilanak kuyakanaka. Ukatra, acá soy una huipala paja, hankopi. Pero acá walja samitra pakal samitaja ukaja walja ukampi wali chamani wali señani collazo y unki, ¿no? O sea, podemos decir, es la complejización, pues, la complejización. Ahora, para un poquito más antisuyo, contisuyo, con que hay incapachanja, utichina, ukan yaka, samirakina y señani, ukama pi, ¿no? Por ejemplo, acá collazo y unja, hanko, o sea, blanco. Ahora, del antisuyo es verde. Verde, ¿no? Entonces del antisuyo es verde, pues esta parte, o sea, la diagonal del centro es verde, ¿no? Verde. Ahora del chinchasuyu es rojo, ¿no? Y del kuntisuyu, o sea, es amarillo. Del collasuyo es blanco. Entonces, eso, ¿no? Ukamas pai hilanaku yakanaka. Entonces, ya que pana casa hanicha utchite hanchaki uka unstej inkawaska chukiwan kupaki lurt wayexsa paspai hilanaku yakanaka. Ukas chicas ukamaraki, ¿no? Upaya wali taktawayi, lupiwayi, amuitawayi, aka wipalto ketja. Ukatja, aka wipalaja, hanipi, señala quitas, hanipi alekum inama amtaki kiter, ¿no? No está hecho así porque le ha gustado, pues así, mira, siete cuadraditos horizontal y vertical, otros 7, digamos, ¿no? Franjas o cuadros. Entonces, ¿no? Esto tiene un método, una lógica, o sea, esto podemos decir, estimadas hermanos y hermanos, y Gilata y Lari, esta huipala, esta unancha, este símbolo, es pues una especie de, como se dice, la punta de iceberg, o sea, es una parte, es una pequeña parte de toda una teoría, de todo un conocimiento, de todo un método. Entonces, detrás de esto se oculta, pues, le sigue una teoría, un epísteme, ¿no? Entonces, pues, no es como quien dice esto es cualquier trapo, porque esto es, en última instancia, está, digamos, diseñado en base a la chacana, ¿no? En base a esto es chacana. Entonces, acá Inca Huáscar, Chuquihuanca, acá Huipalaja, Anipe bandera, Ucamaquiteja, Anguchaj Huipala, señala, que panagra bandera, Sapgeno, bandera rectangular, ¿no? Axero Hacha, Axero Hiscakiraco, Camuracasti, Cuscaqui, que es cuadrado. Entonces, esta cuadratura simboliza un pensamiento, una filosofía, si es nai. Cuatichaja, acá Inca Huáscar Chuquihuanca Siripi, acá Epene, Cayuni, Cuncani, Amparane, Jipajani, Ucamaya, ¿no? Entonces, Sapa, Saminakaraki, Kunma, Uintawitaquir, ¿no? O sea, todos los 7 colores tienen su significado, su sentido, en fin. Entonces, cuando hablamos Gilata de Huipala, obviamente es un símbolo, una unancha que se ha restablecido casi a finales de la década de 70 del siglo pasado y principios de los 80. Pero antes, en la década 70, es que manejaban, digamos, huipala así, pero distintas dimensiones y colores también. Pero ¿quién ha ideado, quién ha estandarizado? Es el Inca Huáscar Chuquihuanca con Turcanqui. Ahora, otros dicen, pues esto no es verdadero, o sea, ¿qué importa, no? Ahora, con eso no queremos decir, o estamos desacreditando la investigación que ha realizado el Inca Huáscar Chuquihuanca.
O sea, en los queros mismos podemos observar, en los tejidos, ahí están, digamos, ¿no? La evidencia, digamos, histórica de la existencia de la huipala. Por ejemplo, esta huipala, según el Inca Huáscar Chuquihuanca, esta huipala, tal cual conocemos, está pues en el quero en el quero que está en el museo en Cusco, ¿no? Esta huipala. Y es un inca que está sosteniendo así, ¿no? Eso se ve, digamos, están en las redes, todo eso, ¿no? A ver, vamos a reproducir algunas imágenes en el... aquí está, por ejemplo, lo que dijiste, Gilata. Por ejemplo, Untoja, dice, digamos, ¿no? para empezar, esto nunca es, o sea, para empezar, los aymaras históricamente nunca han tenido bandera, o sea, bandera es una cosa, ¿no? Aunque, claro, los Bandoleros, digamos, ¿no? los deportistas, los municipios tienen pues su bandera, ¿no ve? Pero pues no es su creación, es una copia, digamos, no mera copia. Pero el aymara en Collasuyo han existido huipala. O sea, huipala es una cosa y bandera es otra cosa, ¿no? Tiene otro sentido, tiene otra explicación histórica, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dice la bandera de los aymaras y quechuas es blanca, sería bien, digamos, que diga la huipala de los aymaras y quechuas es blanca, pero esto es la huipala, esto es de... Tal como estás explicando. Sí. La blanca es del Collasuyo. Sí, entonces... ¿No? O sea, Untoja está desacreditando que o sea, diciendo que no existe esto, o sea, no, esto es cualquier cosa, o sea, lo que está diciendo es que, claro, la huipala blanca es simple, pues zapa se llama, ¿no? Zapa. Entonces, pues está, eso es algo en simple, pero en algo complejizado, digamos, a nivel suyo, a nivel un poco más macro, es esta, pues, ¿no? La articulación de pueblos, de naciones, o podemos decir en aymara, de ayllus, marcas, layas y suyos, o sea, esta huipala simboliza la articulación compleja de diversidad de pueblos, marcas, ayunaca, hasta Hualhakenax, Antapcas, Ucamay, ¿no? Entonces, Fernando Untoja paja nipe amuit kiteja. Entonces, bueno, creo que arusiraxna. Pero ni carasas que atanja, kaunirite acá mamá kerur abnakaskija, abtaskija, ukaja, inkawaska chukiwanka, hupak sanja. Acá manco inca ukawa katuski ukawa abjaruski sanpe. Ya. A ver, vamos a ver otras imágenes también. No, esta es otra manifestación de que después de que sale en Santa Cruz es ese acto que ¿cómo se dice? Lo bajan la huipala en 14 de septiembre, entonces esto sacaron a raíz de eso, ¿no? O sea, mostrando que en Santa Cruz existen más aymara y quechua, ¿no? Este es de aymara. Efectivamente, ¿no? Porque en castellano podemos decir, la identidad realmente existente en este país es colla, eso es aymara quechua. O sea, con eso tampoco estamos desacreditando la existencia histórica e incluso contemporánea de otros pueblos o naciones indígenas. Existe, pero los que hacen, digamos, este país, en todo el territorio nacional es la aymara y el quechua, en particular el aymara, obviamente. Ahora sí, antes quechua, Santa Cruz, pero ahora ya aymaras, ¿no? Entonces, hay como si snay, sisnay, Santa Cruz, utiquiti, aymara, no, acá, o sea, acá huipalaja, janeu Santa Cruz, la papiña paquite, ¿sabes, no? Pero esta huipala tiene que estar donde está el aymara, donde está el quechua, ¿no? Si yo estoy en Santa Cruz, entonces... España está teja. Sí, pues tengo que estar... Sí, pues si estoy en Estados Unidos o en Canadá o en África o en Asia o en Australia, entonces tengo que flamear mi huipala, ¿no ve? Es tu símbolo. Es el símbolo que representa tu identidad, pues, ¿no? Ahora, podemos decir también un poco, señalando, la existencia de las huipalas antes de 1532 está comprobado, ¿no? O sea, hay gente que obviamente, o sea, dice que no, pero bueno, a pesar de eso, digamos que no tiene, digamos, no hay registros o datos o fuentes que den cuenta de la existencia de este símbolo. ¿Acaso no tenemos derecho de reinventar o inventarnos
nuestros propios símbolos. ¿Acaso la tricolor, la bandera de La Paz o de cualquier otro departamento o la existencia de cualquier otra bandera, acaso es milenaria? O sea, ¿acaso la bandera tricolor es milenaria, algo como quien decía, es algo divino? No, pues es alguien, o sea, ideado. Un invento también, pues, invento. ¿no? Ah, Un es invento. cualquier invento, ¿no? La huipala sí es, no tiene, digamos, tiene, por detrás tiene una teoría, una explicación y mucha gente Es mucho no. más profundo. Por eso hay una cosa que hay que diferenciar, Gilata Acarapi, es lo que dijiste, ¿no? Bandera versus huipala. O sea, huipala no equivale en su término lingüísticamente, ¿no? O sea, no equivale bandera, por ejemplo. Esa es una primera diferencia que se debería de hacer, digamos. Efectivamente, la bandera, de alguna manera, podemos hablar simbólicamente, la bandera simboliza a la filosofía occidental. O sea, el pensamiento moderno occidental hoy tiene, bueno, diremos así, tiene a su momento, digamos, genético, constitutivo a Grecia clásica, a Roma, en fin, ¿no? O sea, lo que hoy conocemos, el pensamiento político, económico, tiene su base, tiene su, como quien dice, tiene su matriz, su callari allí en Grecia y en Roma. Incluso, podemos decir, incluso más antes de Grecia y todo eso. Pero es la bandera tricolor o las otras banderas así colonialistas, le llamaba Huáscar Chuquihuanca, pues estas banderas simbolizan una filosofía, un pensamiento, ¿no? Una lógica, ¿no? De igual forma, esta huipala simboliza una filosofía, un pensamiento, pero que no es, digamos, occidental, sino propio, es el pensamiento indio, o sea, pensamiento, esta filosofía, es el que simboliza la filosofía, el pensamiento de Tiahuanaco, de Tahuantinsuyo, o sea, del Ayllu. Entonces, en última instancia, o sea, en el presente, como decía, la huipala, hasta 1532, en nuestro contexto, nunca era, dice, guerrera o agresiva, digamos, ¿no? Era pacífica y igualaria, dice. Pero después de 1532, en nuestro contexto, esta huipala se convierte en guerrera. O sea, frente al estandarte carmesí y a la bandera roja y a las tricolores del presente. O sea, la huipala, hoy, digamos, podemos ver así con más claridad que estamos frente a una guerra de dos símbolos, ¿no? Una ancha huipala frente a las banderas colonialistas. Entonces, pues vamos a decir incluso un poco más, con más fuerza, esta bandera es del Collasuyu, pues alguien decía, o sea, esta huipala no tiene dueño, dice, ¿no? Esta huipala, pues, los pueblos indígenas, está bien, no está bien eso. Pero hay que ser más contundente. O sea, hay que decir que esta huipala tiene su dueño. A ver, vamos a ver más imágenes, Gilata. A ver, sigamos reproduciendo. Aquí está, otras imágenes. Este es en 14 de septiembre. Aquí está el artículo que nos menciona en la Constitución Política del Estado, que la huipala es un símbolo. Otras imágenes, Gilata. Esto, a ver, acá Arstañani. A ver, acá, señani, acá huipalaja, acá 1532 maracamaja, janipi, wale, truncha, chahuiri, kitej. Ucat, acá 1532. Señani, incluso Ucampi Curipacha, desde 1492, Ucata, Hichacamaja, acá huipalaja, auca unancha, o sea, huipala guerrera, o sea, huipala guerrera frente en el principio al estandarte carmesí, a los escudos, y a las banderas, digamos, colonialistas, a las banderas, digamos, de los estados latinoamericanos, podemos decir hoy. Y la huipala está frente a estas banderas. Entonces, Hichurux es Najilana Cuyacanacá, acá huipalaja, Collasuyo Tahuantin Suyunquiwa, Janiwa Ucamsañacas Pateja,
takeninki wali kiski pero takenirui akak amnakaspaj takenis amnakaskaspay kitis amnakaskaspay no Ansta amoy datakha sanmunta hilata akarapne amoy ismaha inka waskar chokewanka kaukans aita sipkhanya nakapaspay hupakay amoy away no hupay aka amoy na kakhanpachan khansta yaway walak kutina ista kaysa 16 de julio ksanakan ha Paninikiw kam ait at sarna kasip kirit siri. No, paninikiw sas kaya años 70, 60 o kamaranakana, no? Palasina. Hakir amuit ayasina. No, katichurun ha, yasta chekentas ki takeuhana, pero akauhana unistaway ukas kananya pa ukamaraki kaya maranakat pachuti. Inas ya kanakampe unyast aisnan hilat anir makip kasaha kaya ka maya panka inkawas ka chukiwankan bobi pala guerrera se ukanja ukan ka cuadro un utjija hilana kuya kanaka ukja cuadro de Florentino Olivares ata ukaja kaya kupa ukam pint awai sin na kun kamsnaza ukaja aka 1781 Tupac Katari upa chichilasajwali junto a Cherno acá Aranakar Chukiagon entonces kaya inka vasca Chukiwanka si kama yaga Tupac Katari usipi ukaja jaja wipala eterno wipala blanco anko wipala anko gat kurkan gwa acá señanawa señor Puito acá walja samita no acá wipala koya suicho intastanja halu kanagan walja wipala nanga upaja ukanja naka Kurmi con acá pachapel acá anio acá sexnate acá 1781 ukar unijasai uka Florentino Olivares uka lurt awayata kwam señane kwam lurt awayata ina entonces inkawaska chukiwan kaja maya warme caballo la tatataja uka Bartolina Sisa uka usipi kama inipi la dupanki uka Tupac Katari Kampinaka kwamwale kwa chanchir pekenchira chila nagaha ukwa apharosi pie wipalanak entonces wila wipalas elu wipal khama unista sinke ukwa wipala und aksakan ukwa istiraki no ukwa hankoraki entonces hilanakuya kanaka hilata Rubén kayaja hanipi wasa que el planteo ukwa ananaka unhija ukapi kaya entonces Tupac Katari ukapachanja amnatapjana akawipalanak ukatpach 1781 entonces ukarham intatam hamoxatais ukatma aka utaraki akama uteja kama francés sataja alcides diorbini ukaraki con teja kan unijawaya ka chukiagun ja sarna kasaja ukawipalana kampi kam unijawaya kama hanan wipala saptejan kuchaja yaka aruna kampi sapje entonces ukankaski ukama unanchaweh no no unyes que tiene que te dice hichaki usasasani kaya ka naira maranakat pachaski ukamai no ukamaski kwatra aka keruna kansa aka yakipana casa precolonial claro aka europeo naka porine aka tawantin suiruja ukat unan termantani ukanaka básicamente nakluras pekine kwa kerunaka sisna ukatra ukanpi wipalana ka unisteh aka qoya sui wipalasasa tawantin sui wipalasa ukampina ka hilata a ver ya kanak unyesta es que kinyani hilata aka Hangkong kun hamte haskeat uitu wipalampi hangko wipalam ukama no aka uitu sata walja kam saminakani aka wipala del collasuyo sa uka akan aksanja hangko wipala del collasuyo entonces uka paya uka no pero señan aksa uka sapa si no sapa ki ma samiki no hangko kaisan ki uka pakal saminir pero paski señas pai no ya que pana que se hani aka hangko ki usa pregun bandera blanca es de los animales que hechos Mike enyata kaki ameta Mike ya kamu yona kuchenyata ya kamu ito maisar unyenyata ki maisar unteyata halu kamaki kom nada más que churuja ka ukapakal ko saminig zuka masistan bandera nakapao saki hiskapja ukam sapjeh kwat hani ko aski kaspatej ani masistan kitej no hupanak naira pachana que hani masistan ka amna kapkante hanuka ka indianistas hupana ka amna kapaka kataristas hupana ka ukama pini phanse pepe hiliri hilanaka no inasista señor que será que tiene que es katarista na ka hilata ya kipana ka gasa karape hilanaku yakanaka
indianistas ataque aquí para acá walhata kuta muy para que no kitis indianista na caja kaunirte qolasui tawantinsui saiteña sarantapje saiteña tak hiwas pach pamna kasinya tak ya política economía cultura usan kutu para caso hiwasan wi palasa utenya pa hiwasan sani bandera hiwasaro unancha ikistu tan kuchaja hiwasaja wi palasa hiwasan unancha unancha así no. Pero Qatar está en la caja. Aquí para casa no es catarista de Tupac Qatari, sino es catarismo de Qataris. Pero caja Inca Huáscar Chuquihuanca, no caja Apacataquihuanca, es un plagio, han hecho. Fernando Toja dice un plagio, porque el Inca Huáscar Chuquihuanca ha hecho una teoría del Qatari, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, ¿no? Catarismo de Qatari. Pero, Jupanakaja, y acá está muy para que jane, o sea, jane, Catawantin suyo, Colla suyo, Cuajane, Naira, que para un taña, Wane, Cuajasquiquita, ¿no? Cuchaja, y acá está, Arana Kama muy taprej, ¿no? Europeo, no Cam, vida moderna. Cuatupanacasa, Panjani, Munapcanta, igual, Catarista en el ¿no? Sindicalistas, políticos, ¿cómo para qué, no? Víctor Hugo Cárdenas, catarismo y acá catarismo Jal Camarag, ¿no? Como hay menerist, catarist cama, cuatupanaca, ni un sindicalista en acá, panaca, ¿no? Genaro Flores, con acá, panaca, un chuquipran, arusipran, ni como un aptis a sapran, caneo, es el cualquier trapo, sapran a carojaneo, ¿no? Un apcant catarista en acá. Entonces, indianist, gilatanacá, gilatanacá, ucaja, y atisipki con acá, sapjapeneva, ni con acá. Ya cañaquita, ni ucanacá, huipala, una periquita. Por ejemplo, izquierdista acá, trotskista acá, comunista acá, acá Universidad Mayor de San Andrés, uxato kenja, acá chuquiago marcanza, hanemo una periquita acá huipala, se piensa, huascar chuquihuanca seja. Hanewa, una periquita, nanaka, wale, no hace precha, agua precha, upanaga ki amnakaphan, kamuipala, cotichaste, wale, sesnawa, catena. ¿Upanaga que hay trapjer, señani? Sí, ¿no? ¿Por qué, estimados hermanas y hermanos? Esta huipala, o sea, está en proceso de irradiación no solo continental, sino mundial. O sea, hablar de la huipala, o sea, flamear la huipala, es pues hablar del, o sea, implícitamente hablar del collasuyo, del tahuantinsuyo, de otra forma de organizar el poder, la economía, otra forma de vida, una forma de vida, digamos, anticapitalista, antisociedad, anticomunista, podemos decir, o antimoderno. Ucat Jupanaka amuya prija, con una pachete akawi palunija prija, entonces Jupanaka yatepje, collasuyo y vas a arsustan. Entonces Jupanaka arana caruja, si están akawi palampeja, Jumanaka janewa, akaneu, Jumanaka amnakap kitasmati, nanaka amnakap sepjanajaj, ayukam sasin, cuatan unijan munapkiti Jupanaka. O sea, si esta huipala fuera cualquier símbolo sin fuerza, no tendrían sentido, más bien estarían admitiendo, ellos estarían manejando, pero como tiene fuerza simbólica, los símbolos tienen fuerza, hermano. O sea, hay mucha gente que dice que a los símbolos, el sombrero, no, pero o sea, si no fuera así, entonces no estarían pues en guerra o no estarían pues, contra la huipala, ¿no? Claro, pasaría desapercibido. Sí. Hay mucha gente que dice, no, pues lo simbólico, cuando uno se pone pluma, no, eso es simbólico, lo que vale es el pensamiento, no, eso es algo, eso es ser, digamos, no... Va ambos, digamos, ¿no? Sí. O sea, purapteña paspayo, utjeña para que unyancha, pero la clave es ¿no? O sea, los símbolos son, los mitos, los símbolos tienen fuerza. Entonces, por eso es que esta huipala tiene tanta fuerza, a tal punto que, digamos, estamos este símbolo, esta huipala está en guerra frente a las banderas colonialistas. Y se puede notar hoy. Y se puede notar definitivamente. Claro, los cruceños tienen pues de miedo. Ahorita vamos a ver, digamos, vamos a seguir viendo quizás algunas fotos estos son los jeros, digamos. Estos son los jeros, ¿no? Que alguien en las redes sociales hicieron circular y... Claro, y aquí para casa, gringo, acá que antropólogo, acá, y aquí para casa, Europa, tu pa, utatao, que es España, que se tapanita, ajedrezado, malut, ahorita acá, pero Incahuasca, Chuquihuanca, Sanja, claro. Acá, con una pacheteja, había dar a Catahuantin, su mandane pija, Upanaga, Wipalanak, Apasi Priwa. Apasi Kaisar, incluso como trofeo.
Ahora, hay un ángel... Wal hakuna na Iglesia, kapasip. Calamarcanja, como no, ángel, uka katuski huipal, pero está atrapando la huipala, o sea, es obvio, no se han pintado ahí. No es que el español ha traído la huipala, sino porque el español, digamos, está atrapando, o sea, digamos, está sosteniendo la huipala. ¿No? Sí, ahorita vamos a ver, creo. A ver, vamos a cambiar a otras imágenes. A ver, Eñani. Acá ninkarse atanja, acá kaya pero katuskija, huipalaja, uka pe collasuyon, hirana kuyakanaka. Jamai, acá inkawaska chukiwan kansa, acá o sea, acá 7x7 está ahí, sumpin naja, está 7x7. Entonces, al centro está el blanco, o sea, digamos, en la diagonal está el blanco. Ahora, ¿quién es él? Digamos, ¿quién es este Inca? Uno dice, pero es colonial. Efectivamente, es los inicios de la colonia. Pero el que está sosteniendo es es Manco Inca. Porque después, digamos, el Manco Inca retira, pues, sale de Cusco en 1535-36 a Vilcabamba. Y se va, digamos, se retira del Cusco y con toda digamos, con toda la estructura administrativa, política, espiritual, se va a Vilcabamba y con la huipala. Entonces, ahí está sosteniendo huipala. Pero que bajan ma estira aquí piu que ma negros, ¿no ves? Claro, ya es en la colonia, ¿no ves? Está bien, pues, pero es el Manco Inca el que está sosteniendo la huipala del Collasuy. ¿No? A ver, el siguiente. Acá Ángel de Calamarca, ¿no? Iglesia de Calamarca, Ucanqui, acá. Efectivamente, acá, Janipe español europeo, apanquite, Janicucha, acá pin, Arana, Tapki, Cuanaca pin, Tapki, acá, iglesia de Canaja. Huipala se katuski acá Ángel español español katuski no huipala sa apara phanai achechidana casata pachinacata jupanacata no es como trofeo pues apacaphan ukay acá cuando aquí para casa pas bahana muy terina que así acá español na caja ya acá to acá amna kaphan acá huipal hasasin hani ukamakite acá pinta Ángel de Calamarca está sosteniendo la huipala, digamos, del Collasuyo, Saraxnay. Wali que pone hilata Freddy Akarapi chakpachansa aruski tataski acá huipala toqueta hilanak kuyakanaka acá uñancha kun kamsan punus muni huipalaja hichakitap nakasi chakpachapunite hisa chakpachapuni walha kunana kachakta yani wayapstuja niti no walha kunana chakta luraña sanaka yatiña sanaka pusa sanaka arus chaktayin munapjana o kamga alga tukkanewain munapchakal querían borrar pues no eliminar todos nuestros símbolos nuestra vestimenta acá chuspan casa walin sasa auktaik taika sana casa aukisana casa lura sino wayap que hichurkama no ukanak chaktayin munapjana ukapach para que kewi palas ya está ni hupanak unihain munapkana ter pero hupanak ya está qori que apasipjana kunana ka suma na Nayahilat anjit amdaira gistauka España apasipkano. Estados Unidos Smithsonian satama museo utji ukan akasauta naga huarang kanaka puniwa. Hay millones de tejidos coleccionados hilata Freddy. Yo he podido así con mi ojo presenciar porque sabía que yo era aymara. ¿No? Entonces ¿cómo se dice? Los administradores de ese museo querían sacarme pues información. No querían que les explique, ¿no? En qué consistían estos tejidos, pero bueno, yo no les quise explicar, entonces, pero para mí fue una experiencia así en vivo, cómo coleccionan esos países. Entonces sucedió lo mismo también pues, en muchos aspectos, digamos, todos nuestros, no solamente riquezas, sino también símbolos, algunas cosas lo han querido eliminar, otros también, como dicen, este arcángel, digamos, está agarrando la misma huipala, digamos, que se ha llevado como trofeo. Eso nos está explicando Hilata Freddy. Hoy estamos haciendo un poco de aymara y castellano. No, los quechos de Ecuador nos están escuchando, los aymaras de Chile, ¿no? Entonces todos nos escuchan, pues, ¿no? A ver, vamos a ver algunas imágenes más tenemos, Hilata. Ahí está, por ejemplo. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, aquí podemos decir, este es personaje, este moderno arcángel, ¿no? Que está sosteniendo. Es el arcángel moderno, bien dicho, sí. No porque
no porque la aprecia, respeta nuestros símbolos, sino porque ahí lo quiere tenerlo, digamos, ¿no? Atrapado, así, entonces, como trofeo. Kama isisnaj acá Carajaca, Luis Fernando Camacho, Camis, ni Carlos Gesquiata, Ángel Catos, que no, y falja, que quiera que anchita, cuaja, upaja, tapisque, como ipal. Aunque señal, acá, Jiwasanki, Hani atkeate, es una ignorancia pasa, ni atkeate, más es munki chakiat, o así. Ukam, Pisichu y Manakenaka, y como acá, ahora que acá, Walich Amanej, Walian Kachirakenaka, ¿no? Acá ahora que nasa parece acá han amuit isi di han yatir hakenaka wa nyang kacheh hakero hakemasiparo yat hatata che pacha suma amuit hakenaka hani ukamlurgas patej. Entonces acá teja kunat ukamaja acá wipalaros nyang kachihani atkitehani kunsiat kitni atis pacha supa kaukat suterno aukina capaz achilana capaz kaukat sutek kaukat tayatakuna apanitas chino kaukatutas chupaj kun akar purini akora kesaru katupaj ya tahani akawi palaj chajan claro kuna pachetejo paroja kuna pacheteja hakanaka botu mainmuni ukaje hasta no acá ya aniat que masismo kichakiat wa pueblos indígenas ukanakan kataina wa chajan bot monjeterno que es gobernadora ya está neu simun janeu akawi palaj janeu akajiwasanki janeu acá occidente masismo ukamaki para las que no incluso janeu la papia inmunkite. Entonces acá digamos moderno Arcángel es acá Kusapuniuka arroja gilata Freddy, ¿no? Camacho, moderno Arcángel. Na anchit amuit iristra. Acá preparoja, digamos, inasa acá jiwasankiri, han ya karinakaja, ¿no? Los que quieren justificar, pues, no quieren aceptar, digamos, el conocimiento que han producido nuestros antepasados, no solamente ahora. ¿No? Hoy día podemos contar varios emprendedores entre los aymaras, entre los collas. ¿Quién sabe si a día que a 20 años van a ver esa fotografía y van a decir, pues Camacho ha inventado en Santa Cruz, ahí está agarrando la huipala? Es más o menos con el Arcángel. Es probable. Pues es un cruceño había reivindicado la huipala, probablemente diga, ¿no? Pero aquí cabe dar cuenta, es de la ignorancia. Claro, es así, ¿no? O sea, cree que la huipala, incluso dice, es del occidente. No, la huipala ya va a ser universal y mundial. Así como la filosofía occidental hoy, o sea, la filosofía griega clásica se ha expandido al mundo y es mundial, hegemónico. Y de aquí a un tiempo la filosofía apache, el pensamiento indio, el pensamiento aymara, dice mundial. Y eso está llevando, ese espíritu lo está irradiando la huipala. O sea, la huipala en última instancia está irradiando el espíritu reconstitutivo del collasuyo, del tahuantinsuyo. O sea, el pensamiento, otra forma de ejercer el poder, otra forma de administrar los recursos, otra forma de vincularse o de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Y reitero en aymara, acá huipalasaja chamampi saranteja taquechacaro, ¿no? Kamasampi. Ma uintawi, ma yati, ma yatjatawi, ma lurawi, ukamaya abnaqueja huipalaj. Entonces, kunapachatej acá huipalaj atip janej acá bandera nakaroja. Ukapachawa kamaña, suman hakaña, hanachañana, takesiñana, utkaspaga kaurakeñ. Ukwa yatiñasaja, acá hichurunaka ponteja lurasisqueja kawipalampeja. Y namaya takhatasipqueja, y namaya acá pichantasipqueja. O sea, estos piensan que como quien dice, piensan que con quemando, humillando, ultrajando, pisando, van a acabar, digamos, no, están redespertando el espíritu, o sea, de resistencia y de reafirmación del pensamiento aymara, quechua, tupi-guaraní, porque, recuerda hermano, yo había ido el 2007, estaba en Santa Cruz,
O sea, estábamos en Santa Cruz con un grupo de hermanos de la Escuela de Pensamiento Pacha, es en su plaza principal. Ahí ingresamos, claro, obviamente habíamos sido invitados a un congreso, creo, de la COT en Central Obrera Departamental en Santa Cruz. Ajá. Había un congreso, pero nos había invitado y nosotros llegamos a la plaza. O sea, llegamos a la plaza y obviamente con nuestro instrumento empezamos a ejecutar el canto, el italaki, ¿no? Con varios bombos y con la huipala. Y ahí empezamos a gritar, allá Tahuantinsuyo, allá Piahuaytumpa, etcétera, etcétera. Entonces, los cambas vienen y nos quitan la huipala y ahí, digamos, lo pisan, lo parten y lo queman, digamos así. Entonces, pero la prensa viene y me pregunta, ¿cómo te sientes? No, pues que siempre lo han hecho así, ¿no? Y porque además estoy en el territorio indio, es en mi territorio ancestral, decía, ¿no? Entonces, Ukamaujilaná, Cuyacanacá, akar inamaya takata con las hijas, así penej, ¿no? Ukampi mirantanej acá, urajen gilata. O sea, para empezar, esta huipala tiene su hacedor, su autor intelectual, pero este huipala es el dueño de esta huipala, es el Collasuyo, el Tahuantinsuyo, ¿no? El estado del Tahuantinsuyo es dueño de esta huipala, pero no solo los del Collasuyo o los collas pueden manejarlo, sino todo aquel, digamos, ser humano que quiere vivir en equilibrio, en hermandad y Claro, en plenitud, ¿no? El quien piensa, digamos, Sí. el quien se alinea con ese tipo de pensamiento lo puede tranquilamente adoptar y usarlos, pues, ¿no? Como su símbolo y pensar de esa manera o proyectarse de esa manera desde cualquier lugar del mundo. Hichuru hajilanaka kuyakanaka ayukamatua aruskip oyaptan akawipala toqueto agilata Freddy Akarapihuanca, jupaja politólogo yatichiri, yatjatiri ukamaraki, miembro del pensamiento pacha, aixano jupaja sartayaski, aka amuyusanaka, kunhamatsa, hiwaspachaja akat keparo apnakasanyani. Hilata prepara una cama, de kunampunacha pokashtawayan uthi. ¿Qué más podríamos complementar, Gilata Pacha? Quizás, pues, obviamente, digamos, para los que están en Australia, yo he visto, digamos, que usan en Suiza, que están en Zoma, por ejemplo, la bandera huipala está siendo flameada. Efectivamente, porque la huipala simboliza un pensamiento, un tipo de pensamiento, a un tipo de civilización, a un tipo de sociedad. O sea, a un tipo de pensamiento que es el pacha. O sea, si alguien está manejando la huipala, está reivindicando el pensamiento pacha, o sea, el pensamiento aymara quechua, o sea, el pensamiento colla, o sea, político, económico, cultural, en todos niveles y dimensiones. Entonces, no es nomás la huipala, obviamente uno pensaría ser del collasuyo, pero más allá de ser collasuyo, del tahuantinsuyo, pues es una filosofía, un pensamiento. No es como la bandera, ¿no? Vos dices la bandera, sí, porque es de Bolivia, ¿no? Ecuador, de Perú, o es de tal o cual equipo, digamos, ¿no? Una bandera, pero esto no, es más allá, o sea, bandera no tiene nada que ver con la huipala, ¿no? Entonces, es por eso, pues, ¿no? La huipala rompe, o sea, a pesar de que haya sido, digamos, incorporado como un símbolo patrio en la Constitución Política del Estado, pero en ese sentido, si fuera así, tal cual está en la Constitución, pues no tendrían que manejar en Chile o en Perú, en Ecuador, digamos, ¿no ve? O en cualquier otra parte del mundo. Obviamente la gente que está manejando en Perú no es, pues, boliviano, ¿no? O sea, significa eso que trasciende hasta la Constitución Política del Estado de Bolivia. Sí, la Constitución es algo Definitivamente. chico, o sea, la huipala pues ya es universal, ¿no? Y no por ese hecho deja de ser, pues, digamos, patrimonio, un yanaca, podemos decir, los símbolos como yanaca del Collasuyo, del Tahuantinsuyo. Falta que ya de aquí a un tiempo digan, esto es patrimonio cultural de la humanidad. No, es patrimonio del Collasuyo, del Tahuantinsuyo, ¿no? Es patrimonio de los indios, de los aymaras y quechuas. Y punto, ¿no? No puede ser, no, claro. Quien sea puede utilizarlo, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto manifiesta un espíritu, irradia un espíritu, un pensamiento, reitero, digamos, una filosofía que es pacha, Gilata.
Halaya hilata Freddy akarapi wanka askinan po ni hilata purt aniwaitaja mayam sa mayanakan arus kipta kinyani humanakas hilanak kuya kanaka kaya ani parakim amuy kipta panyani aksansa uksansa bueno, sigamos generando pensamientos, sigamos generando este debate y para que las nuevas generaciones, para que nuestros hermanos, quienes a veces dudan, pues, ¿no? O sea, dudan de esta simbología. Nosotros igual en este programa tenemos por eso la Huipala Hilata Acarapi. Si ves, digamos, en fondo, un artista, Abraham Quispe, quien diseñó, digamos, esta combinación, ¿no? O sea, propiamente para el programa. Entonces, igual, este tipo de pensamientos está irradiando. Y además, tenemos que seguir reinventando, o tenemos que, si no reinventación, tenemos que seguir creando. Recreando los símbolos, códigos, ¿no? Términos, en fin. Hayaya Hilata Freddy, Hayaya Hilanaka Kuyakanaka, Jutir Wakichao Kama Panaya, Hilanaka Kuyakanaka. Hayaya Kipanaya. Hayaya.